antes de entrar al tema de financiamiento y de medios de comunicación de las candidaturas independientes, acceso a los medios de comunicación, Tomás, el mismo día que se aprobaron las candidaturas independientes, entre otras cosas, se aprobó la nueva ley de movilidad. Se aprueba en una nueva ley y demás, y el reglamento simple y sencillamente pasa a ser una responsabilidad de la misma Secretaría de Movilidad. Lo que quiero decir, en los reglamentos, en el caso de la ley de movilidad, ya no interfieren los diputados. Los diputados ya aprobaron la ley, que fue el qué, en el mismo ejemplo, y los cómo, simple y sencillamente la Secretaría de Movilidad hará foros de estudio en cuanto a la reglamentación de la misma, para después elaborar esos reglamentos, publicarlos y se acabó. Los señores diputados lo único que podrían hacer en su caso es pues objetar alguna parte de este reglamento, pero ya no interfieren, no intervienen en la reglamentación de la misma. En el caso de las candidaturas independientes, ¿quién realiza ese reglamento? Bueno, es una reforma al código que corre a cargo de los diputados. Es decir, lo que reformaron fue la Constitución del Estado de Jalisco, donde se abre esa posibilidad, y el código electoral es, digamos, en el mismo ejemplo que tú pones, la ley secundaria, es decir, la que va a establecer los cómo y los qués para poder tener una reglamentación de este tipo. Y esta reforma evidentemente tendrá que pasar por los legisladores, pero yo, Pablo, te digo... Entonces, a ver, Tomás, los pasos para poder tener ya candidaturas independientes es, ya se hizo la reforma constitucional en el Estado de Jalisco. Así es. Ahora se necesita la aprobación de los municipios, ¿correcto? Correcto. La mitad más uno. Más uno de los que integran el Estado de Jalisco. Okay, que ese paso todavía falta. Una vez que esto suceda, probablemente en 2 o en 3 meses que se tenga la mitad más uno, porque aquí no hay tanta prisa, ¿no, Tomás? Digo, en otras aprobaciones, por ejemplo, en el caso de las reformas al Poder Ejecutivo y demás, se hizo muy rápido, pero por la prisa que se tenía de aprobar las modificaciones al ingreso de la nueva administración estatal. Pero aquí, según lo ha dicho el mismo diputado Portilla, esto podría tardar hasta enero, hasta febrero, para tener la aprobación de los municipios más el reglamento mismo. Entonces, falta la aprobación de los municipios y luego seguiría que aquí sí, en este caso de candidaturas independientes, los diputados hagan reformas a la ley electoral, que sería el reglamento que aplicaría para las candidaturas. Es correcto, es correcto. Y yo, fíjate que celebro que los legisladores, y en voz del presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Joaquín Portilla, no solamente van a discutir en estos foros el tema de las candidaturas independientes, es decir, la reglamentación de la misma, sino van a incorporar 6 ejes torales para una reforma electoral amplia, una reforma política donde se discuta no solamente el tema de las candidaturas, sino el tema de las, por ejemplo, de las llamadas mecanismos de participación ciudadana o de tercera generación. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos referéndum, plebiscito, iniciativa popular, y también discutir sobre algunas otras herramientas que existen en otros países y que pueden incorporarse al Código Electoral. También está un capítulo en estos foros sobre financiamiento de los partidos políticos, es decir, cómo vamos la a propuesta del discutir. Diputado Pizano de disminuir las prerrogativas a partidos. Hay una propuesta de disminuir al 50%. Yo lo que creo es que debemos de discutir y poner sobre la mesa de discusión la posibilidad o la iniciativa de decir, ¿les vamos a dar financiamiento público a los partidos o va a ser financiamiento privado? Y las dos... ¿O qué porcentajes? Las dos tienen aristas distintas. Es decir, si nosotros no le damos a los partidos políticos financiamiento público, bueno, las campañas requieren de financiamiento. Lo que hay que discutir es, ¿va a ser público o vamos a dejar que ellos o en qué proporción? ¿O qué porcentajes, como están actualmente la legislación actual? Actualmente es 80. El financiamiento público
es por encima del financiamiento privado. 80% público, 20% privado es actualmente en la ley. Es discutible, es 10% en actividades ordinarias y 10% en actividades tendientes a la obtención del voto. Es 80-20. Los partidos los 80 suman, ¿no? público, Entonces, 20 80 privado. Entonces, a ver, antes de entrarle a estos temas, Tomás, porque hay muchos, nos falta abordar también el tema de la posibilidad de ampliar los periodos municipales de 3 a 4 años, como ha propuesto incluso hasta el Ejecutivo Estatal y el PRI y demás. Pero antes, déjame terminar con el tema de candidaturas independientes. ¿Cómo debería de ser el financiamiento para las candidaturas independientes? Solamente financiamiento privado podrían obtener, porque hay dos visiones también en torno a ello. Algunos dicen que estas candidaturas independientes, en el momento en que pudieran recibir recursos públicos, se pervertirían, entrarían además en un esquema muy parecido al de los partidos políticos, por lo cual nada más podrían recibir financiamiento privado. ¿Qué es lo que piensas tú, Tomás? Mira, yo lo que creo es que hay que garantizar, una vez que se determine el porcentaje y que el ciudadano que obtenga ese apoyo o respaldo de ciudadanos, necesariamente y por condiciones de equidad, tendríamos que garantizar que tuvieran acceso a financiamiento. ¿En qué porcentaje? Bueno, los partidos políticos actualmente tienen, se divide... a financiamiento público y o privado. Y o privado. Es decir, hoy día entre los partidos políticos que tienen registro se distribuyen el 30% de manera equitativa y el 70% Correcto. Respecto de la última elección que tuvieron. O sea, el 30% se hace una bolsa general de recursos, de la cual es entre todos los partidos con registro se multiplica el número de padrón por el 30%. Por el 0.65% del salario mínimo vigente, y eso te da una cantidad. Esa cantidad se distribuye equitativamente sobre o con los partidos que obtienen o que hayan obtenido el 3.5% de la votación anterior. El 30% es entre todos. Es entre todos. Y el 70% es proporcional a los votos obtenidos en la anterior elección. Así es correcto. Así es como se distribuye. Así es como están hoy día. Creo que para las candidaturas de ciudadanos que no tienen partido, tendríamos que garantizar un mínimo para poder para que los ciudadanos compitan en condiciones de equidad, que no significa igualdad. Equidad es darle a cada quien lo que representa. Tú ya tienes un porcentaje de respaldo, tienes derecho a tal porcentaje de financiamiento. En algunos países o en algunos estados, también se permite el privado para este tipo de ciudadanos o de este tipo de candidaturas. En algunas ocasiones ellos meten el financiamiento privado, si obtienen la mayoría de votos se les reembolsa el 50% de lo que han invertido. Si obtienen el triunfo o mantienen el porcentaje mínimo que establece la legislación. En este caso el 3,5. El 3,5, por poner un ejemplo. Y en ese sentido, si obtienes esa votación, tienes derecho a que te reintegren el 50% de lo que has gastado en la campaña. Y ojo, lo que tenemos que vigilar y lo que tenemos que también establecer los topes de campaña, porque pudiéramos tener ciudadanos que aspiran a un cargo de elección popular donde se pudieran presentar con recursos económicos importantes y que entraran en condiciones de inequidad. Es decir, habría que establecer también un tope para estos ciudadanos que no tienen partido y puedan accesar a cargos de elección popular. Entonces, habría que hacer un diagnóstico a fondo, pero más bien la tendencia sería que recibieran financiamiento público, pero una vez que hayan obtenido el mínimo de votos para obtener el registro, que es el 3,5, no darle los recursos públicos anticipadamente al inicio de las campañas. En algunos estados, en el caso de Zacatecas, les entregan los recursos, firman una fianza, es decir, se comprometen a que si no obtienen el resultado mínimo de apoyo, entonces
tienen que reintegrar esos recursos. Y esto les ayuda en flujo. Así es. Si tú pones un porcentaje, poniendo el ejemplo de Yucatán, 2% para gobernador, tú tienes que llevar el respaldo del 2% de las firmas, ciudadanos que apoyen o respaldan tu candidatura. Y ese mismo porcentaje es el que se requiere para poder mantener tu financiamiento, es decir, que no tengas que reintegrar lo que te gastes. Esto quiere decir que los ciudadanos que te apoyaron, pues seguramente tendrán, irán a las urnas el día de la jornada electoral, mínimamente. Mínimo. Si no obtienes ese 2%, tienes que reintegrar. Y los recursos que se le entregarían a ese candidato, en el mismo ejemplo que tú planteas, sería entrar en el reparto igualitario en el 30% que se les otorga a todos los partidos. Así es. Y una vez que ya, después que tengas ya tu respaldo o tú obtengas la victoria en alguno de las entidades o demarcaciones que tú aspiras a accesar a los cargos de elección, pues en ese sentido pues tendrías ya el cargo y los votos que obtuviste pudieran funcionar para establecer un financiamiento, que son las cosas que hay que estar discutiendo, y por eso a mí me parece importante el tema de los foros. Creo que hay que discutir de manera abierta, pública, sobre este y todos los temas que tienen que ver con la reforma electoral. ¿Qué porcentajes? ¿Qué día vamos a tener una jornada electoral? La ampliación de los periodos de alcaldes, la reelección legislativa que ya está en tema. Ahorita hay que platicarlo también, hay que seguirle, pero a ver, nada más me queda un tema pendiente. La contratación de medios. Hay una disposición federal en el cual todos los partidos políticos tienen que contratar sus medios de comunicación para la campaña a través de los organismos electorales encargados del asunto, campañas federales, el mismo IFE, campañas locales a través del Instituto Electoral. Sería exactamente el mismo esquema para las candidaturas independientes, tenían que recurrir al Instituto Electoral para contratar a medios de comunicación. Que son los temas que yo te digo que son 4 temas fundamentales. Ya hablamos del porcentaje de respaldo de los ciudadanos, hablamos también de la plataforma que deben de presentar para, llegado el caso, que obtengan la mayoría de votos, el financiamiento, sea público o privado, y en qué porcentaje son los temas que se tienen que incorporar. Y el último, el que señalas, el acceso a medios electrónicos o radio y televisión. Eso hoy día la propia legislación les da y le distribuye de manera equitativa a los partidos que tienen registro el 30%, y el 70% restante es de acuerdo a la última votación. Es decir, igual que el financiamiento, que en la lana, digamos, son los medios. Es acceso a radio y televisión de manera gratuita, es decir, el Estado otorga un número de minutos mensuales o diarios, y estos minutos se distribuyen entre los que tengan registro, en este caso los partidos políticos que obtuvieron el 3.5. Allí es donde debemos de incorporar también y garantizar, y la legislación lo tendrá que establecer, el acceso a medios masivos de televisión o radioelectrónicos en general, ¿no? Y allí tendrá que quedar muy claramente en la legislación.